Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y así como aparece en el título, cuando ganas todo salió perfecto. Los entrenamientos, la preparación, la química con el entrenador, sin ningún imprevisto. Pero cuando se pierde no siempre, pero en muchos casos, después de terminada la pelea, repito, después no antes, entonces es que llegan las justificaciones, algunas tan inesperadas y sorprendentes que hasta a veces son difíciles de creer y no son bien recibidas. Y esto no ocurre solo en el boxeo, también lo podemos observar en otras disciplinas deportivas, pero yo me baso en nuestro deporte porque en los últimos tiempos no han sido pocos los ejemplos y repito, siempre nos enteramos de los problemas que justifican esas derrotas después de la derrota, pero nunca antes. Aunque a veces esto es inevitable, pero hoy quiero hacer un breve análisis sobre esta situación que se ha convertido en bastante corriente. Y como digo, en ocasiones es inevitable, pero en otras ocasiones existen modos de evitar muchas críticas. Por ejemplo, cuando la pelea más taquillera de toda la historia del boxeo en el 2015 entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, la misma que se estuvo cocinando durante años y no pocos piensan que tanto se cocinó que se logró hacer en un momento no ideal para hacerla, pero al haber generado tanta expectación, movió el mundo entero, boxístico y no boxístico. Y repito, aún está ahí el récord, la pelea con mayores ganancias en toda la historia de este deporte. Pues después de tantos esfuerzos por promotoras, organizadores, televisoras y los propios boxeadores, todo lo que tuvieron que vender y promocionar después de que esa pelea ya se llegó a convertir en un hecho, ¿quién hubiera estado de acuerdo en que Pacquiao, después de tantos esfuerzos y la enorme expectación, iría a cancelar el combate por una lesión en el hombro? Eso hubiera sido el caos. Ni tampoco nadie se hubiera imaginado que Pacquiao estuviera lesionado. Pues bien, nadie sabía nada sobre eso antes de la pelea. Sin embargo, luego de la inobjetable derrota del filipino a manos de Mayweather, apareció la noticia sobre que un hombro lesionado de Manny Pacquiao no avisado fue en gran parte la causa de esta derrota. Muchos ni creyeron esto porque dijeron que ¿por qué decirlo ahora después de perder y no antes? Y aquí tengo la respuesta. Después de la derrota se anuncia, porque si lo anuncias antes, hubiera habido que cancelar la pelea y se hubieran congelado en todo el mundo esos cientos de millones que ya iban en camino. Muchos pensaron también que lo del hombro pudo haber sido ocasionado en medio de la pelea y luego Pacquiao se justificó después de ser vencido. Eso es lo que piensan algunos. Aquí se justificaría decirlo de haber sido cierto. ¿Por qué no? Hacerlo, pero justifico el silencio antes de la pelea. Un ejemplo muy parecido es la inobjetable y reciente victoria de Teófimo López contra Lomachenko, quien después de ser derrotado se sometió a una cirugía. Y no en este caso Lomachenko, sino los medios que lo rodean se encargaron de insinuar que su derrota se debió a dicha lesión. Y vuelve la pregunta entonces, ¿por qué Lomachenko no canceló la pelea si estaba lesionado del hombro? Pues tengo la misma respuesta que con lo de Pacquiao y Mayweather. Había que asumir el reto con lesión o sin lesión ante una pelea que generó también tanto suspenso y donde había tanto en juego. Ahora bien, habría que ver si realmente esos hombros, tanto el de Pacquiao como el de Lomachenko, estuvieron tan lastimados como para no hacer sus peleas. Creo que no, y creo que en ambas las lesiones se reforzaron en medio del combate y luego han servido de justificación a las derrotas, pero eso está en el boxeo. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? Pues que tanto Pacquiao como Lomachenko se limitaron a estar callados antes de la pelea y listo. Pero lo que ocurrió alrededor de la reciente pelea entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim fue muy diferente. Pues ahora acabo de enterarme, según algunas declaraciones del entrenador del turco, que su boxeador en Turquía le había dicho que no estaba preparado para su pelea, que psicológicamente estaba perdido ante una pelea con Canelo. Pero el colmo de los colmos, el hombre le anunció a Díaz que tenía COVID. Increíble. Pero repito, todo esto, como en casi todos los casos, sale a relucir después de la debacle, pero no antes,
porque si lo pensamos bien, lo correcto hubiera sido cancelar esa pelea para darle un tiempo mayor de descanso a una víctima del virus. Pero de acuerdo a palabras del propio entrenador, el manejador del turco hasta cierto punto lo presionó y lo convenció para hacer esa pelea bajo la condición de que fuera, porque había que asegurar esa ganancia que jamás hubiera podido aspirar en otro momento. O sea, como que el manejador le dijo a Yildirim, más vale pájaro en mano que 100 volando. Además, posponer esta pelea atentaría contra la maquinaria y otros planes y calendarios para el boxeo. Pero repito, todo esto sale como justificación después de la derrota, de la debacle. Y es normal, como ocurre siempre cuando se gana todo bien. Cuando se pierde aparecen a veces estas justificaciones que pueden ser reales, no lo niego, pero que no sé si es mejor mantenerse en silencio que sacarlas después de una derrota, porque de ese modo no serán muy bien recibidas. Y no solo esto, repito, suponiendo que estas increíbles y sorpresivas declaraciones se basen en la pura realidad, me pregunto si el entrenador y todos ellos sabían todo eso. Entonces, ¿por qué tanto aspaviento antes de la pelea al pronosticar una resistencia del turco, una guerra, una sorprendente actuación que se sabía que jamás llegaría ante tales condiciones declaradas después? Ese fue el error principal. Aquí hablar y pronosticar tanto a favor de la gran actuación del turco antes del combate, para después que ocurriera lo lógico, hacer declaraciones que tampoco serán muy bien recibidas. Así sean ciertas, repito, debido a los precedentes. Y el caso más grande de este grupo de ejemplos lo fue el del ruso Kovalev, que había dicho que su pelea con Canelo sería su gran oportunidad y que estaría listo para vencer, para después de ser noqueado, aparecerse con aquellas declaraciones bochornosas donde dijo que Canelo tenía que ganarle de acuerdo a sus condiciones físicas y de su preparación. Que tenga acaso razón es una cosa, pero su actitud es bochornosa, porque todo lo dijo después de su aplastante derrota. Y así es, señores. El caso de Pacquiao y Lomachenko se acepta, pues nadie podría dudar de lo de sus lesiones. Además que ni uno ni otro hablaron más allá de la lesión, después de sus derrotas. Fueron más bien los medios los que se encargaron de hablar más de la cuenta. Pero en el caso de Kovalev y ahora del equipo de Yildirim, sí podríamos criticarlos con base por el hecho de justificar con declaraciones sorprendentes las derrotas. Repito, así sean justificaciones reales. A veces es mejor no hablar. Pero en el caso de lo del turco fue peor aún debido a todo lo que se dijo a su favor antes de la pelea, sabiendo de antemano, de acuerdo a lo que se ha declarado, que era casi imposible para ahora cambiar la bola, como se dice. Nada, señores, todos estos ejemplos ponen de manifiesto que en el boxeo de hoy prevalece el interés monetario por encima del boxeador. A veces ante situaciones delicadas hay que callar para que el dinero llegue y se cumplan los intereses de los que mandan. Y entonces se habla y se justifica después si las cosas salieran mal. Creo que aunque a la gente no le agrade mucho, es preferible hacer lo que ha hecho Julio César Martínez, quien ha pospuesto 3 peleas por enfermedad. ¿Qué hubiera pasado si el mexicano se sube a pelear con esa lesión frente a Arroyo, a McWilliam Arroyo, y hubiera perdido por resentirse esa mano lesionada? Entonces vas a justificar después lo de la mano. La gente no te lo creería. Creo que mejor es hacer lo que él decidió, como si tiene que volver a cancelar otra más. La salud de un boxeador vale más que todo el dinero del mundo. Es mejor no hablar mucho ni tomar decisiones apresuradas para no tener que resolver después esas malas decisiones con justificaciones y detalles que no se conocían y que, aunque sean ciertas, serían no muy bien recibidas por el público. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Adrián López, al amigo Edward Latino allá en Nicaragua y al padre Antonio Raigosa. A los 3, muchísimas bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de Derecha. Buenas noches.